Brian sintió un leve destello de reconocimiento al oír mencionar ese nombre, pero sus sospechas lo ahogaron rápidamente. ¿El doctor? Luis, ¿eh? Dijo, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Y se supone que debo creer eso? La chica asintió, apretando el bolso entre sus manos. Sí, señor. Es mi papá. Brian dio un paso hacia ella, imponiéndose con su estatura. ¿Crees que soy estúpido? Estás merodeando frente a esta tienda con un bolso de diseñador y esperas que crea que es un regalo. No me mientas, niña. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. No estoy mintiendo, tartamudeó. Solo estoy esperando que el chofer de mi papá venga a recogerme. ¿El chofer de tu papá? Repitió Brian, con un escepticismo evidente. ¿Y por qué alguien como tú necesitaría un chofer? La chica respiró con dificultad. Su voz tembló. ¿Por qué? Porque él está ocupado preparando un evento esta noche. Organiza una gala de caridad. La mandíbula de Brian se tensó. ¿Una gala de caridad? Claro. Veamos alguna identificación. No la tengo conmigo, admitió ella, apenas audible. La paciencia de Brian se agotó. Ponte de pie, ordenó. La chica vaciló, temblando de miedo. He dicho que te pongas de pie, ladró Brian, con un tono duro e implacable. La chica se levantó lentamente del banco, aferrando su bolso con fuerza. Algunos transeúntes se detuvieron para observar la escena que escalaba, con expresiones que iban de la curiosidad a la preocupación. Brian los ignoró, concentrado únicamente en lo que consideraba un evidente caso de mala conducta. Vacía tus bolsillos, exigió. La chica negó con la cabeza, nerviosa. No tengo nada, susurró. Brian señaló el bolso de diseñador. Ábrelo. Vacía todo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, mientras abría la cremallera con manos temblorosas. Inclinó el bolso y su contenido cayó sobre el banco. Una cartera pequeña, un paquete de chicles, unas monedas sueltas y un brillo labial. Brian hurgó entre los objetos, frunciendo el ceño al no encontrar nada sospechoso. Aún así, no estaba dispuesto a soltar el asunto. ¿Dónde está el recibo del bolso?, preguntó, con voz cortante. La chica lo miró, confundida. Fue un regalo. No tengo recibo. Brian negó con la cabeza. Qué conveniente, murmuró. Metió la mano en el bolso de nuevo y sacó un sobre con letras doradas en relieve. ¿Y esto qué es?, preguntó, sosteniéndolo en alto. El rostro de la chica se iluminó con un atisbo de esperanza. Es la invitación a la gala de mi papá, explicó. Es esta noche. Brian soltó un bufido y negó con la cabeza. Sí, claro, y yo soy el alcalde. Veamos si esta supuesta invitación se sostiene. Abrió el sobre y sacó la cartulina gruesa. La tipografía era elegante, los detalles claros. En efecto, se trataba de una invitación a una exclusiva gala de caridad, organizada por el doctor Luis, una de las figuras más prominentes de la ciudad. El corazón de Brian dio un vuelco al leer el nombre en la tarjeta. Miss Daniel Lewis. Durante un instante, la duda se asomó en su mente. ¿Podría ella estar diciendo la verdad? Pero su orgullo y sus ideas arraigadas sofocaron rápidamente la duda. Esto no prueba nada, murmuró Brian entre dientes. Se volvió hacia la chica, con el rostro endurecido. Si de verdad eres quien dices ser, no te importará acompañarme a la comisaría. Los ojos de la chica se abrieron de par en par por el miedo. ¿Qué? No, no he hecho nada malo. Entonces no tienes de qué preocuparte, dijo Brian con frialdad, tomándola del brazo. Vienes conmigo. La chica soltó un pequeño grito, su voz quebrada por el pánico. Por favor, estoy diciendo la verdad. Pero Brian ya había tomado una decisión. Mientras la conducía hacia su coche patrulla, los murmullos de los transeúntes se hacían más fuertes. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Otros protestaban a gritos, pero sus palabras se perdían en la visión de túnel de Brian. Abrió la puerta trasera y le indicó a la chica que subiera. Vamos, dijo con firmeza.
Ella se subió al auto, con lágrimas cayéndole por las mejillas. A través del retrovisor, Brian podía verla temblando, sus pequeñas manos aferradas al borde del asiento. Por favor, susurró una última vez. No estoy mintiendo. Brian no respondió. En su mente bullían justificaciones para sus actos, sin ser consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de desatar. Mientras Brian conducía hacia la comisaría, miró por el retrovisor. La chica, Danielle, si decía la verdad, iba encorvada, con lágrimas rodando en silencio por su rostro. Por un instante fugaz, sintió un pinchazo de duda, pero lo reprimió de inmediato. Concéntrate, murmuró. Solo estás haciendo tu trabajo. Las calles pasaban borrosas por la ventanilla, mientras Daniel trataba de asimilar lo que ocurría. El corazón le latía con fuerza en el pecho y la mente le bullía con confusión y miedo. Solo quería llegar a casa, sentirse segura de nuevo, pero ahora estaba encerrada en la parte trasera de un coche de policía, tratada como una delincuente por razones que no alcanzaba a comprender. Al llegar a la comisaría, Brian estacionó y abrió la puerta trasera. Vamos, dijo, con un tono brusco, pero no descortés. Daniel vaciló, con el cuerpo temblándole cuando bajó del auto. Adentro, las luces fluorescentes de la comisaría eran duras, aportando una sensación fría y estéril. Los oficiales iban y venían, aunque algunos se detuvieron para mirar a Brian y a la joven que escoltaba. Los susurros comenzaron casi de inmediato. ¿Quién es la niña? ¿Cooper trajo a una menor? No parece problemática. ¿Qué está pasando? Brian los ignoró, guiando a Daniel a una pequeña sala de interrogatorios sin ventanas. Las paredes desnudas y la solitaria mesa metálica en el centro acentuaban su sensación de aislamiento. Siéntate, ordenó, señalando la silla. Daniel obedeció, sentándose con cuidado. Apretaba su bolso con fuerza, aunque su contenido le había sido confiscado durante el trayecto. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero se negó a volver a llorar. Tengo que ser fuerte, se dijo. Papá vendrá por mí. Brian se sentó frente a ella, con el gesto inescrutable, y sacó un portapapeles. ¿Nombre? Preguntó, con el bolígrafo listo para escribir. La voz de Daniel era apenas un susurro. Daniel Lewis. Brian se detuvo un segundo, el nombre volviendo a resonar en su memoria, pero aún no lograba ubicarlo. ¿Edad? 10, respondió ella, con la voz temblorosa. Brian frunció el ceño. A él le parecía más joven, y no podía explicar por qué ese detalle le molestaba. ¿Y dónde estabas cuando te encontré? Daniel vaciló, sus pequeñas manos aferradas al borde de la silla. Ya le dije, estaba esperando al chofer de mi papá afuera de la boutique. Brian entrecerró los ojos. Claro, ¿tu papá, el doctor? Luis, dijo, con escepticismo. ¿Sigues con esa historia? No es una historia, exclamó Daniel, con la voz quebrándose. Es la verdad. Brian suspiró profundamente, recostándose en su silla. De acuerdo, dijo frotándose la sien. Si eso es verdad, entonces no te importará que revise tu nombre en nuestro sistema. Veamos qué dice. Daniel lo observó salir de la sala, dejándola sola con sus pensamientos. Recordó las palabras de su padre. Si alguna vez tienes problemas, mantén la calma y di la verdad. Siempre estaremos ahí por ti. Se aferró a esa seguridad, aunque sentía que se le escurría de entre los dedos. Mientras tanto, en la sala de operaciones de la comisaría, Brian se sentó frente a una computadora y tecleó el nombre de la niña. A medida que cargaban los resultados, empezó a flaquear su confianza. Cuando apareció su perfil en pantalla, sintió que el estómago se le encogía. Daniel Lewis, 10 años, hija del doctor Michael Lewis. No solo una figura prominente a nivel local, era un líder nacionalmente reconocido en salud pública y actual candidato al Senado estatal. El rostro de Brian palideció. Sus dedos temblaban sobre el teclado, mientras asimilaba el peso de su error. No, susurró, apenas audible. Esto no puede ser cierto. Desplazó la pantalla.
esperando haberse equivocado de algún modo. Pero la evidencia era irrefutable. La niña que estaba en la sala de interrogatorios no era solo la hija de alguien, era la hija de una persona importante, de mucho poder, y él la había tratado como a una delincuente. Cooper, interrumpió una voz, sacándolo de sus pensamientos. Era la oficial Martínez, una colega que notó su expresión de angustia. ¿Qué pasa? Brian tragó saliva con fuerza. Cometí un error, admitió con voz temblorosa. La niña que traje es la hija del doctor, Luis. Los ojos de Martínez se abrieron de par en par. ¿El doctor? ¿Luis? ¿El que se postula al Senado? Brian asintió con la cabeza, aturdido, aferrándose al borde del escritorio. Sí, ese doctor Luis. Martínez no dudó. Tienes que decírselo al jefe. Ahora mismo. Brian vaciló, con un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentar al jefe y las consecuencias inevitables le resultaba abrumadora. Necesito un minuto, murmuró, levantándose de la silla. Martínez lo detuvo, con un apretón firme en el brazo. No tienes un minuto, Cooper. Estás en un buen lío, y la única salida es asumir la responsabilidad. Brian la miró con desesperación. No quise que pasara esto, dijo, casi en un susurro. No importa lo que quisieras, respondió Martínez con franqueza. Lo que importa es arreglarlo. Ve. Brian asintió con resignación y se encaminó hacia la oficina del jefe. Cada paso le pesaba como si fuera su propia marcha hacia la ejecución. Sus colegas lo observaban en silencio, con expresiones de curiosidad y preocupación. Al llegar a la puerta, tomó aire y tocó. «Adelante», ordenó la voz ronca del jefe Daniels. Brian entró con los hombros caídos. La jefa Daniels, una mujer de carácter firme y con años de experiencia, alzó la vista de sus papeles con el ceño fruncido. «¿Qué sucede, Cooper?» Brian tragó saliva, con la voz temblorosa al empezar a hablar. «Jefa, creo que cometí un error grave». La jefa Daniels se recostó en su silla, entornando los ojos. «¿Qué clase de error?», preguntó, con tono calmado pero autoritario. Brian vaciló, aferrando con fuerza el escritorio frente a él. La niña que traje, Danielle Lewis, pensaba que estaba haciendo algo sospechoso, pero al revisar su nombre en el sistema, se le quebró la voz. Daniels alzó una ceja. ¿Y? Brian respiró hondo. Es hija del doctor, Michael Lewis. El peso de sus palabras inundó la sala. El semblante de la jefa Daniels se oscureció. Se inclinó lentamente hacia adelante, colocando las manos sobre el escritorio. «Me estás diciendo», dijo con voz pausada y amenazante, «que detuviste a la hija de un hombre que no solo es una figura pública, prominente, sino que también se postula al Senado estatal. ¿Sin razón?» Brian asintió, pálido. «Sí, jefa». Daniel cerró los ojos un instante, inhalando profundamente como para calmarse. Cuando los abrió, su mirada era gélida. ¿Tienes idea del escándalo que acabas de desatar? Seguramente el teléfono ya debe estar explotando con llamadas de su equipo legal y de la prensa. Lo sé, admitió Brian, casi en un susurro. Lo arruiné. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio. Eso es quedarte corto, espetó Daniels. Se levantó y tomó el teléfono de su escritorio. Tenemos que informar al doctor, Luis, de inmediato, y comenzar las maniobras de control de daños. El estómago de Brian se revolvía mientras la veía marcar el número. Cada timbre resonaba en sus oídos, aumentando su miedo con cada segundo que pasaba. Finalmente, alguien contestó. «Doctor Lewis», comenzó Daniels, con un tono profesional, aunque tenso. «Le habla la jefa Daniels de la comisaría. Le informo que su hija, Danielle, se encuentra aquí». Se escuchó una pausa y luego la voz de doctor. Luis retumbó a través del auricular, aunque Brian no podía distinguir las palabras exactas. La ira era inconfundible.
Daniels se estremeció sutilmente, pero mantuvo la compostura. Sí, señor, lo entiendo. Le aseguro que se trata de un malentendido y estamos tratando el asunto. Por supuesto, señor. Por favor, venga a la comisaría y podemos hablarlo. Sí, de inmediato. Colgó y miró a Brian con expresión sombría. Viene en camino. Espero que estés listo para dar explicaciones, porque esto no será agradable. Brian asintió con la garganta seca. Entendido. Tras ser despedido por Daniels, Brian salió al área principal de la comisaría. El ambiente estaba cargado de tensión. Los oficiales murmuraban entre sí y lo miraban de reojo. Brian sentía sus miradas, su juicio cayendo sobre él. Regresó a la sala de interrogatorios, donde Daniel seguía sentada en silencio, encorvada sobre la mesa. Su rostro, surcado por lágrimas, se alzó hacia él cuando entró, con una mezcla de miedo y desafío. Tu papá viene en camino, dijo Brian, esta vez con voz más suave. Daniel no respondió, simplemente bajó la vista a sus manos, que apretaban con fuerza su regazo. El silencio se prolongó entre ellos, tenso y opresivo. Antes de que Brian pudiera decir algo más, el ruido de las puertas de la comisaría, al abrirse de golpe, resonó por todo el edificio. Se oyeron murmullos, y de pronto, la inconfundible figura del doctor, Michael Lewis, irrumpió, emanando una presencia que reclamaba la atención de todos. Detrás de él caminaba su esposa, cuyo rostro reflejaba una rabia apenas contenida. ¿Dónde está mi hija?, exigió doctor. Lewis, su voz cortante como una navaja. La jefa Daniels salió a su encuentro, indicándole la sala de interrogatorios. Por aquí, doctor. Lewis. Brian se quedó inmóvil cuando la puerta se abrió, dejando ver a Daniel. En cuanto ella vio a su padre, se levantó de la silla y corrió hacia él. ¡Papá!, gritó, aferrándose a su cintura. El doctor Lewis se arrodilló para abrazarla con fuerza. Estoy aquí, cariño, estoy aquí. La señora Lewis se unió al abrazo, con lágrimas surcándole el rostro mientras acariciaba la mejilla de Daniel. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntó, con la voz temblorosa. Daniel asintió, aunque sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Estoy bien, mamá, dijo en voz baja. Solo tenía miedo. El doctor Lewis se incorporó, con la mirada endureciéndose al dirigirse a Brian. Tú, dijo, su tono gélido y acusatorio. Explícate. Ahora. Brian sintió que el estómago se le hundía. Señor, yo... No quiero excusas, interrumpió el doctor. Luis con brusquedad. Quiero saber por qué consideraste apropiado detener a mi hija de 10 años, interrogarla y tratarla como a una delincuente. Brian tragó saliva con fuerza. Señor, creí que estaba actuando de forma sospechosa. Yo supuse basándome en... ¿En qué?, exclamó el doctor. Luis, alzando la voz. ¿En el color de su piel? ¿En que estuviera en un barrio acomodado? ¿Te escuchas a ti mismo? El rostro de Brian se sonrojó de vergüenza. Me equivoqué, admitió, casi en un susurro. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio. Eso no basta, intervino la señora Lewis, con la voz temblando de ira. ¿Tienes idea de por lo que la has hecho pasar? ¿El miedo? ¿La humillación? Lo siento, dijo Brian, dándose cuenta de lo vacías que sonaban sus palabras. De verdad lo siento. Los ojos del doctor Luis ardían de furia, pero también reflejaban un dolor profundo. Tu disculpa no borra lo que hiciste. Mi hija recordará esto toda su vida. Esto no se trata solo de ti o de ella. Se trata de un sistema que permite que cosas así sucedan una y otra vez. Brian bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus actos. Tienes razón, contestó en voz baja. Le he fallado a ella, le he fallado a esta comunidad, y me he fallado a mí mismo. La mandíbula de Dr. Lewis se tensó mientras lo observaba, en un silencio que parecía eterno. La rabia era innegable, pero también lo era la decepción. Una herida más profunda y dolorosa. Rodeó a Daniel con un brazo, protegiéndola. La jefa Daniels
dio un paso al frente, con voz firme pero mesurada. Doctor Luis, le aseguro que tomaremos este asunto con toda la seriedad del caso. Las acciones del oficial Cooper serán sometidas a una investigación exhaustiva y se tomarán medidas disciplinarias. ¿Medidas disciplinarias?, repitió la señora Lewis, incrédula. Esto no se soluciona con un simple tirón de orejas. Se trata de responsabilidad. Esto no es un incidente aislado, sino el síntoma de un problema mucho mayor. El doctor Lewis alzó la mano para calmar a su esposa, aunque su mirada seguía fija en la jefa Daniels. Lo que ocurrió hoy no solo es un fracaso individual, sino sistémico. Quiero saber qué hará este departamento para que ninguna otra familia pase por lo que nosotros acabamos de vivir. La jefa Daniels asintió, apretando los labios. Tiene toda la razón, doctor. Luis, este incidente es inaceptable y pone de manifiesto la necesidad de un cambio dentro de nuestro departamento. Implementaremos capacitaciones obligatorias sobre sensibilidad racial y sesgos implícitos para todos los oficiales. No es suficiente, atajó el doctor. Louis Dash. La capacitación es solo parte de la solución. Debe haber responsabilidad, transparencia y un compromiso real por reconstruir la confianza con la comunidad. Y empieza con oficiales como él, señaló a Brian. Quiero oír de su propia boca qué piensa hacer para reparar esto. Brian alzó la mirada lentamente, sintiendo sobre él el peso de las expectativas. Sé que no puedo deshacer lo que hice, empezó, con voz cargada de arrepentimiento. Pero prometo aprender de esto, enfrentar los prejuicios que me llevaron a actuar así hoy. Quiero ser parte del cambio que este departamento necesita. La expresión del doctor. Luis se suavizó ligeramente, pero su voz seguía dura. Las palabras salen baratas, oficial Cooper. Veré si tus actos las respaldan. Brian asintió. Lo entiendo, señor. Haré lo que sea necesario. Daniel, que había permanecido en silencio aferrada al costado de su padre, habló por fin. Su voz era suave, pero firme. Te perdono, oficial Cooper. Todos en la sala se volvieron hacia ella, sorprendidos por lo que acababa de decir. A Brian se le cortó la respiración al ver la mirada de la niña. ¿Tú me perdonas?, preguntó, con la voz temblorosa. Daniel asintió. Lo que hiciste estuvo mal y me dolió, pero creo que lo sabes. Y creo que puedes hacerlo mejor. El doctor Luis miró a su hija, con una mezcla de orgullo y tristeza en el rostro. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé, le dijo en voz baja. La señora Luis se arrodilló para abrazar a Daniel. Nos sorprendes cada día, susurró. El momento se rompió con un golpeteo en la puerta. Otro oficial asomó la cabeza, sosteniendo un teléfono. Doctor Luis, la prensa se ha enterado de la situación. Hay reporteros afuera. El doctor Luis suspiró, agotado. Por supuesto que sí. La jefa Daniels lo miró con un tono de disculpa. Entenderé si desea dar una declaración pública. Apoyaré la decisión que tome. El doctor Luis miró a Daniel, luego a Brian. Daré una declaración, dijo, pero no se limitará a lo que pasó hoy. Hablaré de lo que tiene que cambiar, de cómo este departamento, esta ciudad y este país pueden mejorar. Brian sintió que el pecho se le oprimía, consciente de que sus actos habían desatado un incendio mediático que trascendía las paredes de la comisaría. Ya no se trataba solo de enfrentar las consecuencias de un error personal, sino de convertirse en símbolo de un problema mucho mayor. Durante las horas siguientes, la comisaría estuvo agitada mientras la prensa se aglomeraba afuera. El doctor Lewis dio una declaración mesurada pero contundente, exigiendo reformas sistémicas y enfatizando la urgencia de la responsabilidad y la educación. Sus palabras resonaron más allá de la ciudad, provocando un debate nacional sobre la actuación policial y los prejuicios. Adentro, Brian aguardaba en la oficina de la jefa, esperando su destino. Finalmente, la jefa Daniels entró con un gesto de decepción, aunque también de resolución. Cooper, comenzó con voz firme,
Lo que hiciste hoy es imperdonable, pero creo que puedes cambiar. Esto es lo que sucederá. Brian se incorporó, preparándose. Quedas suspendido por 3 meses sin sueldo, continuó. Durante ese tiempo, deberás completar un entrenamiento intensivo sobre sensibilidad y eliminación de sesgos. Al terminar, espero que lideres sesiones de formación para el resto del departamento, compartiendo tu experiencia y lo que has aprendido. Brian asintió con la garganta cerrada. Lo entiendo, jefa. Gracias por darme la oportunidad de enmendarlo. No se trata solo de enmendarlo, Cooper, replicó con firmeza. Se trata de hacer el trabajo para convertirte en el oficial que debiste ser desde el principio. Semanas después, Brian estaba sentado en un aula, rodeado de otros oficiales. La instructora, una mujer con décadas de experiencia en relaciones comunitarias, hablaba con pasión del impacto de los prejuicios en la labor policial. A medida que Brian escuchaba, empezó a ver sus actos bajo una nueva luz, no como errores aislados, sino como parte de un problema más amplio que había ignorado. Pensó en el rostro lloroso de Daniel, en su pequeña voz diciéndole, «Te perdono». Esa disculpa se sentía como un regalo y un desafío a la vez, un recordatorio de que les debía algo más a ella, a su familia y a su comunidad. Al final de su suspensión, Brian completó la capacitación y se ofreció a ayudar en la implementación de reformas en todo el departamento. Se presentó ante sus colegas, relatando su historia con honestidad y pidiéndoles que también confrontaran sus propios prejuicios. Meses más tarde, el doctor, Luis y Daniel acudieron a una reunión comunitaria en la comisaría. Brian estaba al frente de la sala, hablando con un grupo de oficiales y vecinos. Cuando decidí detener a Daniel, pensaba que cumplía con mi deber, dijo, con voz firme y cargada de emoción. Pero no estaba protegiendo a nadie. Actué por miedo y prejuicio, y la decepcioné a ella. Los decepcioné a todos ustedes. Se volvió hacia Daniel, sentada en primera fila junto a su padre. Tu valentía y tu perdón cambiaron mi vida, dijo. Prometo honrarlo, esforzándome por ser mejor, por hacerlo mejor. Daniel sonrió, demostrando una fortaleza silenciosa. El doctor Luis asintió, con un atisbo de aprobación en la mirada. El trayecto de Brian no fue fácil, ni terminó allí. Paso a paso, comenzó a reconstruir la confianza, consigo mismo, con sus compañeros y con la comunidad a la que había jurado servir. Y durante todo ese tiempo, lo acompañaba la memoria de una niña que le enseñó el verdadero significado de la justicia y la gracia. Conforme pasaron los meses y se cumplió un año, los cambios en la comisaría se hicieron palpables. La capacitación obligatoria sobre prejuicios que exigió el doctor Luis no se quedó en un curso aislado, sino que se integró en la cultura del departamento. Los oficiales tenían la obligación de participar en programas comunitarios, fomentando relaciones con los vecindarios que antes veían con recelo. Brian Cooper se tomó muy en serio estas reformas. Se ofrecía como voluntario en cada oportunidad para conectar con las personas a las que antes servía a distancia. Reuniones comunitarias, programas para jóvenes e iniciativas locales se volvieron parte de su día a día. Poco a poco, su visión rígida del mundo se fue ablandando, reemplazada por una comprensión más profunda de las personas tras las caras que antes catalogaba por costumbre. Una tarde, Brian se encontró de pie frente a un aula llena de estudiantes de secundaria. El director de la escuela cercana lo había invitado a contar su experiencia. Daniel se sentó en primera fila, su presencia un recordatorio silencioso pero poderoso de por qué estaba allí. Brian tomó aire y habló a los alumnos. Cuando me hice policía, pensaba que la placa me daba todas las respuestas. Empezó, con voz tranquila pero reflexiva. Creía que mi trabajo era hacer juicios rápidos y actuar sin vacilar. Pero aprendí, muy tarde, que esos juicios pueden herir a la gente, romper la confianza e incluso arruinar vidas. Los estudiantes lo escucharon con atención mientras Brian narraba su historia. Después, Daniel le levantó la mano, y cuando él la señaló,
preguntó. ¿Qué es lo más difícil de cambiar? Brian hizo una pausa. Lo más difícil, respondió con lentitud, es admitir que estabas equivocado, mirarte al espejo y darte cuenta de que no eres la persona que pensabas ser, pero una vez que lo haces, una vez que decides cambiar, te das cuenta de que nunca es tarde para empezar a hacerlo mejor. Daniel sonrió, su valentía silenciosa, inspirándolo tanto como aquel día fatídico. En la comunidad, los esfuerzos de Brian no pasaron desapercibidos. Los padres dejaron de verlo como el oficial intimidante que patrullaba sus calles y comenzaron a verlo como alguien que realmente se preocupaba por ellos. Los niños que antes temían su presencia uniformada ahora lo saludaban con entusiasmo y preguntas curiosas. La confianza empezó a repararse poco a poco. El doctor Luis siguió participando activamente en estos esfuerzos, apareciendo con frecuencia junto a Brian en foros públicos. Aunque su relación inicial estuvo marcada por la tensión y el enfado, ahora compartían un respeto mutuo. El doctor Luis vio en Brian a un hombre que no solo hablaba de cambio, sino que lo encarnaba con hechos. En uno de esos foros, Brian habló directamente a la comunidad. No vengo a borrar mis errores, dijo con humildad. Vengo a aprender de ellos, a escucharlos y a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que este departamento los sirva a ustedes, no al revés. El doctor Luis lo secundó. La rendición de cuentas es la base de la confianza, y la confianza es lo que mantiene unidas a las comunidades. El oficial Cooper es solo un ejemplo de cómo podemos avanzar hacia la reconciliación. Pero esto es apenas el comienzo. Pese a los avances, no todos perdonaron tan rápido. Brian enfrentó críticas de activistas y miembros de la comunidad que consideraban imperdonables sus acciones. Algunos veían su transformación como un acto para salvarse de castigos más graves. Brian no esquivaba estos enfrentamientos. Al contrario, escuchaba. En un cabildo abierto especialmente acalorado, un joven se puso de pie y dijo: ¿Crees que con asistir a unas cuantas reuniones compensas lo que hiciste? Humillaste a una niña, la traumatizaste. ¿Y si ella no hubiera sido hija del doctor, Luis? ¿Te habría importado lo que hiciste? La sala quedó en silencio, todos volteando a ver a Brian. Este se tomó un momento para responder. Tienes razón, dijo, con voz serena pero firme. Lo que le hice a Daniel fue inaceptable y no se puede deshacer. Y tienes razón en preguntarte eso, porque la verdad es que no lo sé. Si ella no hubiera sido la hija de alguien poderoso, tal vez no habría tenido que enfrentar estas consecuencias. Y ese es un problema del sistema, y es un problema mío. Miró directamente al joven. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte esto. Seguiré apareciendo, seguiré escuchando, seguiré trabajando para asegurar que nadie más pase por lo que pasó Daniel. No tienes que perdonarme, y no te culpo si no lo haces, pero no voy a parar. El joven lo miró fijamente por un instante antes de asentir y sentarse. La sala zumbó en murmullos, pero la tensión empezó a disiparse. Con el tiempo, el compromiso de Brian inspiró a otros oficiales del departamento a analizar sus propios prejuicios. Quienes inicialmente habían despreciado las capacitaciones, ahora participaban más abiertamente, compartiendo sus propias historias. Lo que comenzó como un incidente aislado se convirtió en el catalizador de un cambio cultural en la comisaría. Mientras tanto, Daniel siguió involucrándose, hablando a menudo de su experiencia. Su coraje y sensatez conmovían a todos. Incluso, al hacerse mayor, siguió siendo un faro de esperanza para la comunidad. Cierto día, tiempo después, Brian recibió una carta manuscrita. Era de Daniel, ya adolescente. Querido oficial Cooper, solo quería agradecerte por mantener tu promesa. Has demostrado que la gente puede cambiar, y eso me da esperanza para el futuro. Nunca olvidaré lo que pasó, pero tampoco olvidaré lo mucho que te esforzaste por enmendarlo. Gracias por escuchar, por aprender y por defender lo correcto. Atentamente, Daniel Bryan sostuvo la carta en sus manos, con lágrimas asomando en sus ojos.
Era un recordatorio de que, si bien la redención no era fácil, siempre valía la pena intentarla. Años después de aquel día, la ciudad fue un testimonio vivo de los profundos cambios suscitados por ese encuentro crucial. La comisaría, que antes era fuente de tensión, se convirtió en un referente de participación comunitaria y reforma. Los oficiales, que antes patrullaban los barrios con recelo, ahora transitaban esas mismas calles con propósito, saludando a los vecinos por su nombre y participando en eventos locales como aliados, no como fuerzas represivas. Brian Cooper, antes conocido por su rigidez y sus prejuicios, se transformó en uno de los defensores más fervientes de la responsabilidad y la justicia dentro de la fuerza. Su transformación no fue lineal, hubo retrocesos, momentos de duda y ocasiones en las que se preguntó si de verdad estaba marcando una diferencia, pero persistió, impulsado por la promesa que le había hecho a Daniel y a sí mismo. Cierta mañana de otoño, Brian fue invitado a hablar en una conferencia estatal sobre la relación entre la policía y la comunidad. El evento estaba organizado por el propio doctor Michael Lewis, ahora senador estatal, cuyo programa político se enfocaba en la reforma de la justicia y la búsqueda de la reconciliación. El auditorio estaba lleno de oficiales, líderes comunitarios y activistas de todo el estado. Al subir al estrado, Brian sintió un nudo en el estómago. Buscó con la mirada la primera fila, donde estaban sentados el senador Luis y Daniel, ya una adolescente segura de sí misma. Su mirada tranquila le dio la valentía necesaria para comenzar. Buenos días, dijo Brian, con voz resonante. Cuando me convertí en policía, creía saber lo que significaba servir. Pensaba que era mi deber proteger a mi comunidad. Pero la verdad es que protegía una idea de comunidad que solo existía en mi cabeza, una idea moldeada por el miedo y la ignorancia. Hizo una pausa, recorriendo con la vista el público. Hace años cometí un grave error. Dejé que mis prejuicios y suposiciones dictaran mis actos, dañando a una niña que merecía respeto y amabilidad. Ese error me obligó a enfrentar una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Portar una placa no te libra de tus sesgos, sino que hace aún más urgente reconocerlos. La voz de Brian se afianzó mientras continuaba. Cambiar no es fácil, es incómodo. Exige humildad y asumir la responsabilidad, pero también es necesario, no solo para cada uno de nosotros, sino para las comunidades a las que servimos. Se volvió hacia Daniel, esbozando una pequeña sonrisa. Daniel me enseñó que el perdón es un don poderoso, pero no es algo que se merezca, es algo que se gana. Cada día me esfuerzo para merecer la confianza que rompí aquel día. Y estoy aquí gracias a su valentía, su generosidad y su fe en que la gente puede cambiar. El auditorio estalló en aplausos. Brian se retiró del estrado sintiendo una satisfacción profunda que no había experimentado en años. El doctor Lewis se levantó y le estrechó la mano con firmeza. Bien dicho, Cooper, comentó. Has avanzado mucho. Luego se acercó Daniel, con una expresión reflexiva. Lo hiciste bien, dijo con suavidad, pero no te detengas ahora, aún queda mucho trabajo por hacer. Brian asintió, sabiendo que tenía razón. No me detendré, lo prometo. A medida que pasaron los años, el impacto de ese encuentro siguió extendiéndose. Daniel, ya mayor, continuó como un activista firme por la justicia, inspirada por el liderazgo de su padre y sus propias vivencias. Hablaba en escuelas, universidades y foros, compartiendo su historia para invitar a otros a confrontar sus prejuicios y promover la comprensión mutua. Brian, cercano a la jubilación, se dedicó sus últimos años en la fuerza a orientar a oficiales más jóvenes. Trabajó incansablemente para garantizar que las lecciones que había aprendido se transmitieran a la siguiente generación de policías, una generación comprometida con la empatía, la equidad y el servicio. En su último día como oficial, la comisaría le organizó una pequeña ceremonia. Compañeros, vecinos e incluso Daniel y su familia se reunieron para celebrar sus años de servicio.
y el impacto que había tenido. Al recibir una placa conmemorativa de su carrera, Brian sintió una profunda gratitud, no por el reconocimiento, sino por la oportunidad de haberse redimido y de convertirse en un hombre mejor. Esa noche, mientras recogía sus cosas de la oficina, encontró la carta que Daniel le había escrito años atrás. La leyó de nuevo, con un nudo en la garganta. La dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo, sabiendo que la llevaría siempre consigo como recordatorio. Salió a la fresca noche, contempló las luces de la ciudad brillando en el horizonte. El camino a la redención había sido largo y arduo, pero había valido cada paso. Gracias, Daniel, susurró, con el viento llevándose sus palabras, por enseñarme el camino. Se alejó de la comisaría por última vez, sintiendo que no era un final, sino más bien un comienzo, lleno de esperanza, comprensión y la promesa de un futuro más luminoso. El corazón de Paul latía acelerado mientras se situaba en el borde del picnic comunitario, mirando la multitud esparcida por el parque. Familias compartían risas, agentes de policía se mezclaban con los vecinos, y una banda tocaba suavemente de fondo. El progreso de la comunidad era evidente, pero Paul seguía sintiéndose al margen, observándolo todo desde fuera. Entonces, volvió a ver a Kayla y su familia, cuyas risas cortaban su incomodidad como un rayo de luz. Tomó aire y avanzó, abriéndose paso entre la gente. Al acercarse, Kayla fue la primera en notarlo, esbozando una gran sonrisa. «Oficial Reynolds», lo llamó, agitándole la mano. «Venga, únase a nosotros». Su voz irradiaba una calidez que alivió el nudo en el pecho de Paul. El alcalde Johnson se levantó y le extendió la mano cuando Paul llegó junto a ellos. «Paul», dijo el alcalde con un apretón firme pero amistoso, «nos alegra que haya venido». Paul sintió que sus nervios se aplacaban bajo la mirada serena del alcalde. «Gracias por invitarme, alcalde Johnson», respondió. «Significa mucho estar aquí». La madre de Kayla señaló un espacio libre en la manta que tenían en el césped. «Por favor, siéntese», ofreció con una sonrisa. «Tenemos comida de sobra». Paul dudó solo un momento antes de sentarse. La conversación que lo rodeaba era ligera y relajada. Hablaron del clima, del próximo torneo de baloncesto comunitario y de anécdotas cotidianas. Poco a poco, Paul se fue relajando, y los muros que había levantado en su interior comenzaron a desmoronarse. Mientras comían, Kayla se volvió hacia él con un gesto pensativo. «Oficial Reynolds», dijo, con voz tranquila pero firme, ¿alguna vez piensa en lo que significa realmente pertenecer a una comunidad? Paul se detuvo, tomando la pregunta en serio. «Creo que apenas empiezo a entenderlo», admitió. «Durante mucho tiempo, pensé que pertenecer se trataba de tener el control, de imponer las normas. Pero ahora veo que se trata de la confianza, construirla y ganarla». Kayla asintió, con una sonrisa suave. «Es una buena respuesta», dijo. «Un buen comienzo». El resto de la tarde transcurrió entre risas, conversaciones y comida compartida. Paul vio a agentes y vecinos interactuar de formas impensables meses atrás, riendo, bromeando y colaborando en pos de un objetivo común, y se dio cuenta de que no era solo progreso, era transformación. Ya al anochecer, cuando el sol se perdía tras el horizonte y la multitud empezaba a dispersarse, Paul se sentó en un banco en las afueras del parque. El canto de los grillos y el murmullo distante de los que se quedaban le servían de fondo apacible. Kayla se le acercó con 2 vasos de limonada de papel. Le dio uno y se sentó a su lado. «Día largo», comentó, tomando un sorbo. Paul soltó una pequeña risa. Sí que lo fue, pero valió la pena. Quedaron en silencio por un instante, observando los últimos destellos del sol. «¿Alguna vez piensas en el primer día que nos conocimos?», preguntó Kayla, con un tono suave pero penetrante. Paul se estremeció un poco, pero asintió. «Lo pienso todo el tiempo», confesó. «En lo ciego que estaba,
y en el daño que causé sin darme cuenta. Es algo que llevaré conmigo siempre. Kayla ladeó la cabeza, evaluándolo con la mirada. Pero has cambiado, señaló. Eso es lo que importa. Paul la miró con gratitud reflejada en los ojos. Gracias por decirlo, musitó. Y gracias por darme la oportunidad de cambiar. No tenías por qué hacerlo. Kayla se encogió de hombros con aire pensativo. Tal vez no, respondió. Pero, ¿de qué habría servido aferrarme a la ira? Me mostraste que las personas pueden mejorar, y si no lo hubiera creído, no estaríamos aquí hoy. Sus palabras calaron hondo en Paul, llenándolo de humildad y determinación. Eres muy sabia para tu edad, dijo con una sonrisa suave. Kayla rió. Eso dicen todos. A medida que pasaron los meses y luego los años, las reformas impulsadas por la valentía de Kayla y la transformación de Paul siguieron expandiéndose. El programa Bridging the Gap se implantó en otras comisarías y se convirtió en un modelo de reforma policial a nivel nacional. Agentes de la comisaría de Paul viajaban a distintos lugares para impartir talleres y compartir sus experiencias, mientras que vecinos hablaban en conferencias sobre el impacto que el programa había tenido en sus vidas. Paul se volvió un orador solicitado, aunque se cuidaba de no dejar que la atención desviara la causa principal. Siempre recalcaba la importancia de la humildad y la escucha. No se trata de mí, solía decir. Se trata de las personas que confiaron en mí lo suficiente como para hacerme responsable y ayudarme a crecer. El cambio no se hace solo, se hace en comunidad. Un día, Paul recibió una invitación que lo llenó de orgullo y de nervios. Kayla, ahora en último año de instituto, daría un discurso en un simposio estatal de liderazgo juvenil. Lo invitaba como su invitado especial. Era la culminación de los años que ella había dedicado al activismo, y estaba claro que se preparaba para asumir plenamente su papel como líder. Cuando llegó el día, Paul se sentó en el auditorio abarrotado, con el corazón henchido de orgullo al ver a Kayla subir al escenario. Se movía con la confianza de alguien que ya era una líder consumada. Buenos días, comenzó con voz clara. Estoy aquí para hablar de algo muy personal, de cómo nosotros, los jóvenes, tenemos el poder de forjar el futuro. Kayla hizo una pausa, dejando que la sala se aquietara. Cuando tenía 10 años, viví un encuentro con un policía que cambió mi vida. Fue uno de los momentos más aterradores que he vivido. Me sentí indefensa, juzgada y asustada sin motivo. Paul sintió un nudo en el estómago al recordarlo, pero se obligó a escuchar. Ese momento era acerca de la fortaleza de Kayla, no de su propia culpa. Pero, continuó Kayla, lo que vino después definió realmente la historia. Ese policía, Paul Reynolds, decidió cambiar. Enfrentó sus prejuicios, escuchó y aprendió. Y a través de programas como Bridging the Gap, se convirtió en un defensor de la justicia y la comprensión. La audiencia murmuró con aprobación, pero Kayla levantó la mano para pedir silencio. Esto no es solo sobre él, dijo, es sobre todos nosotros, sobre reconocer nuestros prejuicios, por pequeños que sean, y desafiarnos a hacerlo mejor, sobre crear sistemas que apoyen la rendición de cuentas y promuevan la empatía. Los ojos de Kayla recorrieron la multitud, deteniéndose un momento en Paul. Si alguien como el oficial Reynolds puede cambiar, nosotros también podemos. Y cuando cambiamos cada uno de nosotros, cambiamos el mundo. La sala estalló en aplausos y Paul sintió un nudo en la garganta. Jamás imaginó que la niña a la que había maltratado se convertiría en alguien tan inspirador, no solo para él, sino para todos los que escucharan su historia. Después del evento, Kayla fue a buscarlo entre la multitud. Su sonrisa seguía igual de radiante. Gracias por venir, dijo. Paul sonrió, su voz cargada de emoción. Gracias por invitarme. Estuviste increíble. Kayla se encogió de hombros con modestia. Aprendí del mejor. Paul rió, negando con la cabeza. Creo que me superaste. Mientras estaban juntos, Paul sintió que se cerraba un círculo
que no sabía que necesitaba cerrar. El camino que inició con un error terrible los había llevado a ambos hacia la comprensión y la esperanza. Estoy orgulloso de ti, Kayla, afirmó, con tono firme, y seguiré haciendo lo posible para que tu mensaje llegue a todos los rincones. Kayla asintió. Lo sé. Y yo también estoy orgullosa de ti, oficial Reynolds. En los años que siguieron, Paul se jubiló de la policía, pero siguió muy involucrado en Bridging the Gap. Dedicó su tiempo a orientar a nuevos agentes y a dar charlas en escuelas, conferencias y academias de formación. Kayla estudió justicia social y políticas públicas en la universidad, aprovechando su plataforma para promover cambios legislativos y fomentar la colaboración entre las instituciones y la gente a la que servían. Su vínculo con Paul se mantuvo sólido, un símbolo de lo que se puede lograr cuando optamos por la compasión y la rendición de cuentas en lugar de la división. La historia de ambos se convirtió en un recordatorio de que incluso las fracturas más profundas pueden ser reparadas, paso a paso. En su ciudad, donde antes reinaba la desconfianza, se estaba escribiendo un nuevo legado, uno de esperanza, entendimiento y el compromiso de reconocer la humanidad de todos. Pasaron más años y la ciudad siguió evolucionando. Las reformas impulsadas por Bridging the Gap no solo se consolidaron localmente, sino que se difundieron a nivel nacional, transformando la forma en que las fuerzas de seguridad se relacionaban con las comunidades. Las historias de Kayla y Paul seguían siendo la piedra angular de estas reformas, mostrando que el cambio, aunque difícil, era factible cuando individuos y comunidades se unían con convicción. Kayla, ya en sus veintitantos, se había convertido en una destacada defensora de la reforma sistémica. Trabajaba incansablemente con organizaciones de base y coaliciones nacionales, tendiendo puentes entre legisladores y las comunidades más afectadas por sus decisiones. Sus discursos seguían generando un gran impacto, logrando cambios palpables, desde nuevas políticas hasta mayor financiamiento para proyectos comunitarios. Mientras tanto, Paul, ya retirado, se había convertido en un consultor muy solicitado en diversos departamentos de policía que deseaban implementar reformas similares. Sus seminarios enfatizaban la humildad, la escucha activa y la valentía de enfrentarse a las verdades incómodas. A pesar de su reticencia inicial a hablar en público, Paul encontró una satisfacción sorprendente al compartir su historia y ayudar a otros a aprender de sus errores. Una mañana de otoño, Paul se dirigía en coche a un campus universitario cercano. Kayla lo había invitado a participar en una de sus clases de políticas públicas como profesor invitado. Al aparcar, Paul se maravilló de lo lejos que había llegado ella. Al entrar al aula, Kayla lo recibió con esa sonrisa cálida tan característica. ¿Listo para esto?, bromeó, irradiando confianza. No mucho, respondió Paul, con una sonrisa nerviosa. Pero por ti haré el intento. Cuando los alumnos se acomodaron, Kayla lo presentó con la soltura de una oradora veterana. Hoy nos acompaña a alguien cuya trayectoria me enseñó, y a muchos otros, lo que el crecimiento y la rendición de cuentas significan realmente. Por favor, den la bienvenida a Paul Reynolds. Los estudiantes aplaudieron con curiosidad mientras Paul tomaba el estrado. Tragó saliva y ajustó el micrófono. Buenos días, comenzó, con la voz firme a pesar de los nervios. Quiero decirles que no vengo como un experto, sino como alguien que cometió errores muy graves, y tuve que aprender por las malas lo que significa servir de verdad a una comunidad. Paul relató su historia con franqueza, describiendo los prejuicios que albergaba y el daño que causaron. Habló de su encuentro con Kayla, de las consecuencias que siguieron y de los pasos que dio para cambiar. No estoy orgulloso de la persona que fui, confesó, pero sí estoy orgulloso del trabajo que hice para mejorar. Y si algo he aprendido, es que el cambio no va de ser perfecto, sino de persistir. La clase escuchó con atención, y cuando terminó, Kayla dio paso a las preguntas. Varias manos se levantaron de inmediato. ¿Qué fue lo más difícil de tu viaje?, preguntó un estudiante.
Paul lo pensó un momento. Lo más difícil fue enfrentarme a mí mismo, contestó. Aceptar que estaba equivocado, que había lastimado a gente, y que mis actos no iban con los valores que creía defender. Pero cuando logras dar ese paso, el trabajo se vuelve más fácil, porque encuentras un propósito. Otra estudiante levantó la mano. ¿Cómo logramos que programas como Bridging the Gap se apliquen en más comunidades? Kayla intervino. Todo empieza escuchando a las personas más afectadas. Estos programas funcionan porque se basan en la confianza y la colaboración. No se trata de que la policía diga lo que las comunidades necesitan, sino de trabajar juntos para hallar soluciones. La discusión se prolongó casi una hora, con Kayla y Paul respondiendo las inquietudes de los estudiantes. Al final de la sesión, los jóvenes estaban llenos de ideas e inspiración para llevar lo aprendido a sus propias iniciativas. Después de la clase, Kayla y Paul tomaron un café en la cafetería del campus, sentados junto a un ventanal que daba al patio lleno de estudiantes. Estuviste genial, dijo Kayla, removiendo el azúcar. Los estudiantes se conectaron de verdad con tu historia. Paul se rió con modestia. Todavía me cuesta creer que la gente quiera escucharla. Yo fui el villano de la historia. Kayla le dio un golpecito suave en la mano. Lo fuiste, bromeó, pero ya no lo eres. La gente necesita ver que incluso quienes empiezan mal pueden cambiar. Paul asintió, dejando que sus palabras lo calaran. Supongo que te lo debo a ti, dijo con gratitud. No me debes nada, respondió Kayla. Hiciste el trabajo, Paul. Yo solo te di un empujoncito. Con el paso de los años, su amistad siguió siendo un pilar para ambos. Kayla fue ocupando cargos de mayor relevancia en el ámbito de las políticas, mientras Paul se convirtió en uno de los asesores más respetados en materia de reforma policial. Juntos, mostraban que las relaciones rotas pueden sanar y que los errores pueden convertirse en herramientas de aprendizaje si uno está dispuesto a responsabilizarse. Conforme avanzaban codo a codo en la labor de construir un futuro más justo y equitativo, no perdían de vista la lección que los unió. El cambio empieza por la comprensión y siempre comienza en nuestro interior. El tiempo pasó y trajo consigo nuevos desafíos y triunfos para Kayla y Paul. Conforme Kayla se convertía en una voz destacada a nivel nacional, Paul seguía promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia en las fuerzas del orden. Un día, Kayla llamó a Paul con un entusiasmo imparable. Paul, ¿adivina qué? Por tu tono, diría que es algo bueno, respondió él sonriendo. Me han invitado a testificar ante el Congreso, explicó Kayla. Van a hacer una audiencia sobre reformas a nivel nacional en la policía, y quieren que comparta mis experiencias con Bridging the Gap y las iniciativas impulsadas por la comunidad. Paul sintió un gran orgullo. Eso es increíble, Kayla. Vas a cambiar las reglas del juego. Tú has sido parte fundamental de esto, dijo Kayla con sinceridad. Quiero que estés conmigo. Paul dudó un momento. Le incomodaba la idea de exponerse en un ambiente tan formal y mediático, pero sabía que este momento era crucial para Kayla y para la causa que ambos defendían. No me lo perdería por nada del mundo. Un mes después, Paul se encontraba sentado en una abarrotada sala del Congreso, flanqueado por Kayla y un grupo de expertos y defensores de la reforma. Había mucha expectación, mientras legisladores y reporteros se preparaban para la sesión. Cuando llegó su turno, Kayla se dirigió al micrófono con la misma seguridad que la caracterizaba. Buenas tardes, comenzó. Mi nombre es Kayla Johnson, y estoy aquí como alguien que experimentó la injusticia en carne propia, y también como testigo del poder de la rendición de cuentas y la empatía. Relató su historia con contundencia y emoción, describiendo el daño causado por los prejuicios sistémicos y cómo el cambio puede surgir cuando se les hace frente de forma directa. El programa que cambió mi vida no solo educó a los policías sobre la comunidad, sino que nos incluyó a nosotros, los residentes, en la conversación. Creó un espacio para entender, para escuchar y para cambiar. Eso es lo que necesitamos, no solo en la policía, sino en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La sala explotó en aplausos, y Paul
Sintió que el pecho se le expandía de orgullo. Cuando un congresista hizo una pregunta a la mesa sobre la viabilidad de implementar este tipo de programas en todo el país, Kayla volteó hacia Paul. Les presento a Paul Reynolds, dijo, presentándolo ante todos. Un exoficial que ayudó a diseñar e implementar estos programas tras vivir su propia transformación. Creo que él puede explicar esto mejor que nadie. Paul sintió la mirada de toda la sala posada en él, tragó saliva y se inclinó hacia el micrófono. Gracias, comenzó, con voz firme a pesar de los nervios. Cuando me hice policía, pensaba que mi misión era hacer cumplir la ley, pero he aprendido que la verdadera labor policial consiste en construir confianza, servir a la comunidad y proteger la dignidad de cada persona. Habló de las lecciones aprendidas, de sus errores y de los esfuerzos realizados para convertir su comisaría en un modelo de reforma. Recalcó la importancia de la rendición de cuentas, de la educación continua y de crear diálogos abiertos entre los agentes y la población. Programas como Bridging the Gap funcionan porque nos obligan a enfrentar verdades incómodas, las nuestras y las del sistema en el que operamos, explicó. El cambio no es fácil, pero es necesario y posible. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, como si sus palabras hubieran calado hondo. Poco a poco, varios legisladores asintieron con la cabeza y comenzaron a hacer comentarios favorables. En las semanas siguientes a la audiencia, el testimonio de Kayla y Paul avivó los esfuerzos de reforma en todo el país. Su ciudad se consolidó como un ejemplo a seguir, y su relato se compartió en escuelas, congresos y programas de televisión en toda la nación. Para Paul, todo el reconocimiento se sentía abrumador, pero nunca perdía de vista la verdadera razón de su labor. Seguía orientando a oficiales, abogando por reformas y escuchando a las voces que habían sido silenciadas. Kayla, por su parte, prosperó en su carrera, asumiendo papeles de liderazgo en organizaciones nacionales enfocadas en la justicia. A pesar de sus responsabilidades, nunca se desligó de sus raíces, regresando con frecuencia a su ciudad natal para apoyar iniciativas locales y guiar a futuros líderes. Cierta noche, ya caída la tarde, Kayla y Paul se encontraron en el mismo centro comunitario donde empezó todo. El lugar estaba lleno de caras conocidas, reunidas para celebrar el 10º aniversario de Bridging the Gap. Kayla subió al escenario con la voz llena de emoción. Hace 10 años, este programa nació como respuesta a un momento de dolor e injusticia, dijo. Pero miren lo que hemos construido entre todos. Esto no es solo un programa, es un movimiento. Una prueba de lo que se puede lograr cuando elegimos la comprensión en lugar de la división, el crecimiento en lugar del estancamiento y la esperanza en lugar del miedo. Giró hacia Paul, sentado en primera fila, con la mirada fija en ella. Y nada de esto hubiera sido posible sin personas como Paul Reynolds, quien tuvo el valor de enfrentar sus errores y convertirlos en oportunidades de cambio. Paul se sonrojó cuando la gente rompió en aplausos. Kayla bajó del escenario y se sentó junto a él, con expresión orgullosa pero a la vez serena. Has recorrido un largo camino, comentó con suavidad. Tú también, replicó Paul. Se sentaron mientras la celebración seguía alrededor, reflejando el poder de las segundas oportunidades y la fuerza de la conexión humana. Cuando la noche avanzó, Paul observó a la multitud, a las risas y la unidad que llenaban la sala, y sintió una paz profunda. El camino había sido largo y duro, pero al final lo llevó hasta ahí, a un lugar de propósito, de pertenencia y de esperanza. Mientras estaba al lado de Kayla, la chica, que le mostró el verdadero significado de la justicia, supo que su historia no terminaba allí. Era apenas el comienzo de un legado que seguiría inspirando durante generaciones. A medida que las décadas pasaron, el legado de Bridging the Gap se arraigó en lo más profundo de la ciudad. Lo que comenzó como la respuesta a un acto de injusticia se convirtió en un movimiento que transformó la comunidad e inspiró a otras a lo largo y ancho del país. Las trayectorias de Kayla y Paul siguieron siendo el núcleo de esa narrativa,
demostrando que el cambio, por más cuesta arriba que sea, es posible cuando las personas y sus comunidades se comprometen a lograrlo juntas. El trabajo de Kayla la llevó a alturas inimaginables. Fundó su propia organización enfocada en la reforma de la justicia y el empoderamiento juvenil, llamada de forma muy apropiada Voces del Cambio. Bajo su liderazgo, la organización desarrolló programas de mentoría, cursos de formación para agencias policiales y becas destinadas a jóvenes líderes comprometidos con la equidad y la justicia. Mientras tanto, Paul continuó asesorando a departamentos de policía por todo el país. Aunque estaba retirado, dedicaba su tiempo a instruir y capacitar agentes, siempre insistiendo en la importancia de la humildad, la escucha y el coraje para confrontar verdades incómodas. Sus charlas a menudo comenzaban con la misma admisión. Cometí errores que lastimaron a la gente, pero esos mismos errores se convirtieron en la base de todo lo que aprendí sobre servir verdaderamente a mi comunidad. Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando Kayla invitó a Paul a dar una charla en un gran congreso juvenil en Washington, D.C. El evento reunió a jóvenes activistas, líderes comunitarios y agentes de policía para hablar de soluciones concretas a problemas sistémicos. Al entrar al enorme salón de convenciones, Paul se maravilló de la energía que lo envolvía. Cientos de adolescentes y jóvenes adultos se congregaban, llenos de determinación y ansias de cambio. Kayla lo recibió con una sonrisa cálida y lo condujo hasta el escenario. La presentación combinada de ambos repasó su historia compartida. Kayla habló con pasión de la importancia del liderazgo juvenil, mientras que Paul contó cómo aprendió a construir confianza y a deshacer prejuicios arraigados. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven levantó la mano. ¿Cuál es la lección más importante que han aprendido el uno del otro? Kayla y Paul se miraron, como animándose mutuamente. Empiezo yo, dijo Paul entre risas. Volteó hacia el auditorio. Kayla me enseñó el poder de la gracia, explicó. Su capacidad de perdonar, de ver potencial en alguien que la había dañado, cambió mi vida. Me mostró que nunca es tarde para aprender, crecer y enmendar. Kayla esbozó una sonrisa y tomó la palabra. Paul me enseñó que el cambio es posible, afirmó. De niña, jamás pensé que personas como él pudieran cambiar, pero me demostró lo contrario, y eso me motivó a no rendirme nunca, incluso cuando parece imposible. La sala se llenó de aplausos, conmovida por la conexión genuina entre ambos. Conforme el congreso terminó, Kayla y Paul tuvieron un momento para charlar. Se situaron fuera del salón, disfrutando de la brisa fresca de la noche. ¿Alguna vez piensas en cuánto hemos avanzado?, preguntó Kayla, contemplando las estrellas. Todo el tiempo, admitió Paul, pero también pienso en lo mucho que falta por hacer. Kayla asintió. Eso es lo bueno de este trabajo. Nunca se acaba, y por eso seguimos adelante, concluyó Paul con una leve sonrisa. Permanecieron en silencio unos instantes, unidos por el compromiso compartido de un futuro mejor. Con los años, la influencia de Kayla siguió creciendo. Al ver cómo prosperaba su labor, tuvo la idea de crear un Instituto Nacional de Formación para promover la llamada Policía Orientada a la Comunidad. Sería un lugar de encuentro para agentes, activistas y autoridades, un espacio para debatir, aprender y buscar soluciones colectivas. Paul dudó sobre su capacidad de ayudar en un proyecto tan ambicioso, pero la confianza de Kayla en él no cedía. Eres la persona perfecta, insistió. Tu historia prueba que cualquiera puede cambiar si está dispuesto a ello. Convencido por su entusiasmo, Paul aceptó. Trabajaron sin descanso hasta que finalmente inauguraron el Instituto Kayla Johnson para la Justicia Comunitaria. Se convirtió en un símbolo de esperanza y progreso, atrayendo a participantes de todo el mundo. Con la llegada de la vejez, Paul reflexionaba a menudo sobre los giros de su vida. Recordaba el hombre que fue, los errores que cometió y las lecciones que sacó de todo ello. También pensaba en Kayla, la niña a la que había perjudicado y que, en lugar de hundirse, se alzó hasta cambiar el mundo, y a él para siempre.
Una tarde, sentado en su porche mientras el sol se ocultaba, Paul recibió una carta de Kayla, ya convertida en una líder mundial. Querido Paul, quería darte las gracias de nuevo por todo lo que has hecho, por mí y por nuestra ciudad, y por todos los que se han visto tocados por tu historia. Has demostrado al mundo que el cambio no es solo posible, sino una responsabilidad. Y has demostrado que incluso quienes tropiezan pueden allanar el camino para otros. Has sido como de mi familia y siempre agradeceré el viaje que hemos compartido. Sigamos trabajando, cada uno en su espacio, el tiempo que haga falta. Con gratitud, Kayla. Paul leyó la carta varias veces, con los ojos humedecidos. La dobló cuidadosamente y la colocó junto a una foto enmarcada de ellos dos en el primer aniversario de Bridging the Gap. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo, Paul sonrió para sí, sintiendo una paz profunda. Su vida estuvo lejos de ser perfecta, pero había sido significativa. Eso era todo lo que podía desear. La labor continuaría, como siempre, pero Paul sabía que quedaba en buenas manos. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar, seguro de que las semillas de comprensión, empatía y justicia que ayudó a sembrar seguirían creciendo generación tras generación.